conjunto desde el 10-30 de julio de 2019 reunidos en el Salón de Juntas de esta presidencia municipal ubicado en la calle Rosaba, esquina de San Francisco, acá en del Estado de esta ciudad de Jiquilpan de Juárez, previo católico ha hecho llegar a los miembros del ayuntamiento. Se reúnen los, pasaremos con el tema de pase de lista. Ingeniero Rodolfo Mejía Cepeda. Presente. María Paola Canelo Espinosa. Presente. Víctor Hugo Serra Costa. Karina Valdivia Morales. Presente. Hugo Antonio López Ábalos. Presente. Claudia Teresita Navarrete Valencia. Presente. Álvaro Suárez Torres. Presente. María Elena Álvarez Mendoza. Presente. Nelia Dayanara Guerra Lucián. Presente. Andrés Rodrigo Mendoza de Tecol. Presente. Rigoberto Vargas Díaz. Presente. Marco Peña Martín Villaseñor. Presente. Se pasó lista, se comprobó el código legal, se procede a dar retiro del acto anterior, en su caso, omitiendo se pone a consideración si omite el acto anterior para dar seguimiento al siguiente punto. No. No, se pone a consideración, levanten la mano los que están de acuerdo. Pero que este se no es omita. por consideración. Te lo mando No. por el artículo 29. No, se pone a consideración dependiendo. ¿Porque tú lo dices o porque te lo mando la ley? No, se pone a consideración dependiendo para que sean las cosas. No, pero es que la ley. Se pone a Vamos a consideración. empezar. No, se pone a consideración si el presidente me lo solicita. De acuerdo. Se pone a consideración, levanten la mano. No los que hace están. consideración, en la ley orgánica del artículo 29 dice que la tienes que leer. No, No, que no, la vas a marca. poner a consideración. Sí, marca. ¿Me lo ayudas? Aquí está. Artículo 29. Se pone al presidente, nada más usted me lo indique. ¿Qué me preguntas? Si se pone a consideración el punto de que se omite el acto anterior. Bueno, los que estén de acuerdo en que se lea el acto anterior, los que levanten la mano, los que estén de acuerdo en que no se lea, que levanten la mano y que diga la mayoría o la minoría. Es que yo tengo que hacer algunas consideraciones al acta anterior. Sí, pues se hace en su momento, maestro, por eso les pregunto. Pues en este momento. No, ese es de cuando se está. Se dice que se aprueba o se certifica cuando se Por eso existe la cabildo en la reunión pasada para que se pone a consideración los que están de acuerdo que se omitan, por favor, hacen la mano. Pero no es así. Es que no es así. Eso no se vota. No, si nada más se pone en consideración. No. Artículo 29. No comprende. Cada sesión del ayuntamiento se iniciará con la lectura del acta de la sesión anterior, sometiéndose a aprobación o rectificación de quienes intervinieron en la misma. Posteriormente, el secretario del ayuntamiento informará sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior. Cumplido esto, se deliberarán los asuntos restantes del orden del día. Ok, entonces en todo caso nada más se le abría el acta y se da el requerimiento que no hay participación de nadie. Sí, aquí dice que sea. Aprobación O o rectificación. Sí, pero entonces por eso el presidente me lo está poniendo a consideración. Pero es que en la ley no dice que se ponga en consideración esos puntos. Solamente se permite precisamente para evitar situaciones y de un momento dado no quede pendiente nada. Tendremos una oficina, por favor. Más de si quiere ahorita finalizar la reunión, porque ahorita estamos en cabildo. No, Tiene que ser ese No, es que esto es lo mismo. no, por eso, pero ahorita finalizar la reunión más bonito. Ok. Sí. Entonces, presidente, formalidad se omite el acta. Es que no se puede No se puede omitir. omitir nada. Sí, ya. De hecho, en el artículo 53 No, lo puedo considerar. dice que tú vigilas que todos los actos del ayuntamiento se realicen con apego derecho y está ¿Está derecho. bien? Entonces pasamos. Ah, entonces. O sea, que tienen el acta. Los que tienen el acta que está violando el artículo 29. Que se está violando el artículo 29. Se solicita la aprobación del segundo informe trimestral 2019 e información de la Contraloría Municipal. El presidente municipal comenta se cita a los integrantes del H Cabildo para contar con la aprobación del segundo informe trimestral del año 2019 presentado en tiempo y forma ante este ayuntamiento y pueda presentarse en la Auditoría Superior de Michoacán.
Este segundo informe trimestral presentado por la Tesorera Municipal en tiempo y forma, siguiendo los lineamientos emitidos por su integración por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, en congruencia con los requisitos de la Ley Contable Gubernamental desde la promulgación de la ley en materia del año 2008 para la rendición de cuentas dentro del marco legal obligatorio. A continuación se presenta para su aprobación el segundo informe trimestral que comprende de enero a junio del ejercicio 2019 por disposición de la ley. A continuación, el Contralor Municipal presenta a los miembros del H. Cabildo su informe trimestral documentado que se integra debidamente en el segundo informe trimestral del periodo. Entonces ya nada más está sentado en el acta. Pasamos a usted me lo autorice para que se pone en consideración que se presente el tiempo informe. Sí, se presenta el informe trimestral de la cuenta pública a este cabildo para que se apruebe o se desapruebe su presentación a la Auditoría Superior, y ahí es donde se hace la revisión. Okay. Entonces, Pasamos a la votación. No, por ley se me tiene que entregar una copia. Y no sé si Otra vez en el artículo 39, vigilar la contabilidad de los ingresos y egresos municipales. Sí, refrendar en su caso los informes que sobre estados financieros presente tesorería. Básicamente, mi función es vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos. Mi función que en estos 10 meses no he podido realizar. ¿Por qué? Porque no se me otorga ninguna copia de la información y la he pedido en todos los oficios que están aquí, por si lo gustan. Ahora, en el artículo 52, dice que todos los regidores participan en la supervisión de los estados financiero y patrimonial del municipio. No sé si algunos de mis compañeros, a Claudia o a Karina, ya le pasaron una copia para poder votar. A mí no. ¿O a ti, Nelly? No. Ok, entonces al finalizar se solicita con la tesorera para que te dé la Sí. copia. ¿Sabes cómo vas a firmar una cosa que no has visto? No, pero Bueno, entonces en mi caso lo que quiero es que se siente ahí, que conste en el acta, que al igual que el día de hoy, que todas y cada una de las cuentas, tanto trimestrales como anuales que se han presentado, no se me han entregado ninguna copia. ¿Sí? Número uno. Y que debido a esta situación, ¿sí? No se cuenta con la información. ¿Para qué? Para poderla firmarla y hablar. Que quede sentado en eso. Nada más es un informe que ustedes, pues, no son una auditoría para decir, como dicen, tienen que Como sea, se checarlo. Ok, tiene que entregar. entonces sí, Que quede pasamos, sentado sí, todo. claro. Únicamente se les está solicitando, se les está informando que se va a presentar la cuenta pública a la Auditoría Superior de Michoacán. Y por ley nosotros tenemos que presentarla en tiempo y forma. Sí, la Y tenemos aquí que- se está analizando solamente, se está informando que se va a presentar. Los que estén de acuerdo en que se presente la cuenta pública para su revisión, que levanten la mano. Pero es que siempre pasa lo mismo, ingeniero, desde que entramos siempre por las prisas y firmes. No hay prisas. Ah, La entonces, reunión ¿qué de no va a cabildo hacer? es únicamente para informarles Sí, y que es se va a obligación de presentar tesorera en tiempo y forma informarnos una la semana cuenta o 20 pública días antes. a la Auditoría No Superior nada de más que Michoacán. llegar de sopetón. Ustedes no Como son siempre un lo hacen. órgano de vigilancia o de auditoría. Y entonces, ¿cómo? Entonces, Pero por ejemplo, únicamente están presidente, confundidos. por ejemplo, Están confundidos. no, porque por No, ejemplo no, la no, vez no, pasada traje un reglamento y ese sí se sometió para revisarlo, para poderlo aprobar. Haga de cuenta que es un... Este no es un reglamento. No, pues es más importante. Esto es una cuenta pública que se presenta Mucho dinero. en tiempo y forma en la Auditoría Superior de Michoacán. Punto. ¿Usted de acuerdo en que se lleve a su No, presentación? no es que se lleve. Que levanten la mano. O que lo Pasamos digan a con la- nuestros compañeros, ¿verdad? Que Pasamos cuando a lleguen la a la votación, sesión, sí. Pasamos a la votación, los que estén de acuerdo que se presente en tiempo y forma la cuenta pública y el reporte del Contralor. Por favor, levanten la mano los que estén de acuerdo que se presente en tiempo y forma. Si vean o no. Que no podemos aceptar que En se tiempo y mande o forma. no se envíe si no hemos revisado más o menos, si ya sabemos cómo está. Ok. Como no tenemos, Presidente, se como aprueba no por tenemos mayoría. información, yo me abstengo. no hay Bueno, mayoría. con mayoría No se hay presenta. mayoría. Si aprueba por mayoría yo desempato y además si no Por lo aprueba de mayoría. todas maneras se Empate presenta. y el desempate. Por eso, entonces se aprueba por mayoría. Si es Un mayoría. voto de calidad. Es voto de calidad, no de mayoría. Ok. Pasamos.
El H ayuntamiento, en lo general, el segundo informe trimestral del 2019 rendido por la tesorera municipal con cifras, datos y demás informes bajo su responsabilidad. Se aprueban todas las adecuaciones contables y presupuestales. Ya pasamos el punto, Nacho, porque en las extraordinarias solamente Es un punto. Por eso es el punto. Ya no estoy diciendo que lo que se aprobó. ¿Se me escucha bien? Entonces, pues es que está bien bajito. no, pues es que acérquense. Se aprueban todas las adecuaciones contables y presupuestales afectadas como parte del proceso de implementación de la contabilidad gubernamental en el informe trimestral en cuentas de resultados de ejercicios anteriores, cuentas de ingresos y egresos, CRIP y COP actualizadas, de balances presupuestales en sus actualizaciones derivadas del cambio del ejercicio 2018-2019 durante el segundo trimestre, derivadas de nuevas disposiciones de CONAC, Consejo Nacional de Armonización Contable, y el Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán, autorizando continuar haciendo las adecuaciones necesarias señaladas y obligatorias por parte de las diferentes áreas de administración municipal en el proceso de armonización contable que por necesidad o exposición de la ley, reglamentos o circulares sean emitidas y aprobadas. Se aprueba en general en el segundo informe de Contraloría 2019. Se autoriza para que la tesorera municipal presente el segundo informe trimestral del 2019 ante el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior Michoacán, siendo las 8:17 horas del día de su inicio y no habiendo otro asunto que tratar, se dio terminada la presente firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Yo quiero intervenir, ya que no se dio oportunidad dentro de lo que queda sentado, que el acta que se hizo la reunión pasada no estaba bien porque no correspondía a la realidad. La sesión terminó cuando digo aquí doy por terminada, por eso hace rato les dije. Ok, aquí dice, maestra, por eso hay que escuchar. Dice, siendo las 9:17 horas del día de su inicio y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado. Tú dijiste que al final, en esta hora cumple tu padre. No, es que no es un general. Pues no se lo justifica eso. Pero en la parte, a ver, es que no te confundas. Aquí está tesorería y contraloría. Mira, es que no te confundas, ¿qué es eso, Nacho? Por ejemplo, tú metiste 2 puntos y a cualquier buen entendedor que te escuchó son 2 puntos cuando nada más es 1. Y ahora, ahí se hizo la observación en su tiempo. Ella tenía que dejar. Me habían de pasar la tarjeta, me puedo decir eso. Y seguimos haciendo la forma. A ver, entonces hay que acercarnos para que rectifique Sí, el para acta que lo siente anterior. que violó 2 artículos. Llévate esta tarjeta. Porque si no va a decir que él no dijo como la vez del oficio, ¿vale? Ya ves que aquí te dicen más cosas. No, qué bueno que dicen, porque ahorita aquí hay medios, díganle también que no fueron a ceremonia y quisieron decirme que sí fueron. ¿Tienes el oficio? Tengo el oficio, tengo No puedo ir ahorita a Zaguayo y que me hayan mandado de comisión. Ay, voy de justo por él. y me voy a poner a Pero hago hablar. eso. Si quieren, yo también, yo estaba con Gustavo, el titular de ceremonia, y me dijo, no, aquí no estuvieron, no había Sí, pues, por eso es lo que me preocupa, que fueron ustedes ya como que estaban al aire de casa. Eso te debería de preocupar porque te los está llevando entre las patas. Esto es lo que te debería de preocupar. En vez de la capacitación. Y a ellos también. Nacho, tu trabajo. ¿A dónde vas? ¿Ya te vas? ¿Dónde seguimos a la oficina? A ver, hay que seguirlo porque creo que a la final... Sí, porque sí necesita que se siente que violaste 2 artículos. Claro que sí. Es tu Ahorita la trabajo. pierdo. Pues es que siempre te vas a... ¿Qué te dije? Encerradito.